A ver, ¿no se escucha? A ver, ¿no se escucha? Creo que ya se bajó la batería ya del micrófono. Vamos a hacerlo así entonces. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a todos a esta lectura de Alice Through the Looking Mirror. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces esta parte. A ver, Ya ¿no se hemos visto el escucha? capítulo número 1, así que vamos a A continuar ver, ahora hablando acerca de cómo Alicia pasó a través del espejo, ¿no? Estaba sosteniendo a su gatito y llegó a ingresar, ¿no? A través del espejo. Veamos entonces qué sucedió. In the blink of an eye, Alice passed through the glass and gracefully landed in the looking glass room. In the blink of an eye. ¿Qué significa esto? Blink of an eye. Bueno, toda esta frase, vamos a colocarlo junto. Blink of an eye. Esto significa, bueno, blink significa abrir y cerrar los ojos, ¿no? Blink. Pestañear, por ejemplo. Blink of an eye, en un pestañeo de un ojo. Pero nosotros normalmente diríamos en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Alice passed through. Alice pasó a través, through the glass, a través del espejo, ¿no? Del vidrio, and gracefully, y de forma muy cómoda, ¿no? De forma muy agraciada, landed in the looking glass room. Landed. Land solito significa tierra. Si yo lo utilizo esto como un verbo, landed, ¿ok? Significa aterrizar. Land. Land puede ser un noun, ¿no? Tierra. Land. O terreno, ¿no? Land sería más como terreno, ¿no? Algo así. Y en el caso de el verbo sería to land, aterrizar. En un parpadeo, claro. O en un abrir y cerrar de ojos, que es lo que normalmente decimos en español, ¿no? A ver, siguiente. En este caso dice aterrizó, ¿no? En la habitación espejo. Recuerden, looking glass, todo esto junto se utiliza para hacer referencia a un espejo. Ahora no decimos looking glass, ¿no? Normalmente decimos mirror. Pero en este libro voy a tratar de mantener en la adaptación esta palabra, ¿ya? Looking glass. Porque es el título del libro también, bueno. Her first instinct was to check for a fire in the fireplace. Ajá, her first instinct. Por así decirlo, ¿no? Su primera acción, ¿no? Su primer instinto, su primera reacción, ¿ok? Was to check. Fue revisar. Check. Revisar. Ajá. Salón de los espejos. No, esta es una, bueno, aquí vas a ver bastante esta palabra. Looking glass mirror, looking glass house, ¿no? Cuando hace, denme un instante, chicos. Cuando yo digo ese tipo de palabras, es que sencillamente me estoy refiriendo a la casa espejo, la habitación espejo. O sea, más que todo eso se refiere, porque justamente está ingresando a un mundo donde todo es diferente, ¿no? A ver, siguiente. Her first instinct was to check for a fire in the fireplace. A ver, a ver, a ver. No, está en público, Gio. Está en público, mira. Ahí se ve. Oh, a ver, vamos a verlo aquí. Qué raro que ese no lo encuentro. Por eso digo que sé que YouTube no recomienda el live, no sé. Ok, ahí hay una persona conectada ya. Hay una persona conectada en YouTube. A ver, vamos a poner teacher en línea. A ver. Ya, miren, si no les aparece, sencillamente les ponen ahí. Teacher en línea y aquí, ¿no? Van a la cuenta y aquí va a estar. Por alguna razón no aparece, no sé por qué. Debería aparecer primero, ¿no? Pero ahí está en vivo, mira. A ver, seguimos.
Ok, fue a revisar el fuego, ¿no? En la fogata, fireplace, recuerden. Si yo hablo de una chimenea, tengo las siguientes partes, ¿no? A ver. ¿Cuál sería? Esto de aquí. Por ejemplo, aquí, esto de aquí, la fogata, este fuego sería fireplace, ¿ya? Fireplace. Eso de aquí sería chimney piece, ¿no? O lo que es la chimenea en sí, ¿no? Chimney. Eh, la, la estructura de la chimenea, ¿no? Y si yo digo chimney, ya me estoy refiriendo a todo eso, ¿no? Porque es hasta arriba, ¿no? Hasta donde sale el humo. Todo eso se llama chimenea. Esta partecita de acá, chimney piece, nada más. Her first instinct was to check for a fire. Fue ver si había fuego aquí, ¿no? In the fireplace, ¿no? And she was delighted to discover a real blazing fire, as bright as the one she had left behind. Okay. Ella estaba delighted. Oye, ella estaba complacida. Andrés, hello. Welcome to today's class. Ella estaba complacida to descubrir. Hello. Thank you very much, Andrés. Thank you. Thank you for your gift. Descubrir. Estaba complacida de descubrir a real blazing fire. Blazing. Un fuego real, ¿no? Blazing es como ardiente o flameante, ¿no? Un fuego brillante y real, por así decirlo. As brightly, tan brillante que as brightly. Ajá, blazing es como flameante, ¿ya? Flameante. Descubrir un fuego real tan brillante as the one she had left. Tan brillante como el que ella había dejado behind, detrás. Alice thought to herself. Alice pensó para sí misma. I'll be just as warm here, if not warmer, because there's no one to scold me away from the fire. Yo estaré aquí muy cálida, warm, cálida, o caliente también, ¿no? Es diferente de hot, ¿no? Hot es más temperatura, más caliente. Sino más caliente, because, porque there's no one, porque no hay nadie, there's no one, no hay nadie. To scold me away. Scold me away es como decir que alguien se aleje, ¿no? Alguien que esté llamando la atención. Scold. Regañar, vamos a ponerle. Regañarme. Alguien que me esté regañando para mantenerme fuera del fuego, ¿no? O lejos del fuego. How exciting it will be. Recuerden que Alice es una niña, ¿no? Creo que tiene 6, 7 años. En el libro, aquí. How exciting it will be. Okay. Qué emocionante, exciting. Yo también puedo usar la palabra excitante, ¿no? Pero también sería un phrasal verb, ¿no? Emocionante. Por ejemplo, si yo digo, teacher, I'm excited. Yo no digo, teacher, estoy excitado, ¿no? Yo diría, estoy emocionado. Emocionante. It's exciting. How exciting it will be. Qué emocionante será, ¿ok? When they see me, cuando ellos me vean, ¿ok? O sea, los adultos, when they see me on the side of the glass, on this side of the glass, cuando me vean en este lado, on this side, en este lado del el espejo, and can get at me, y no puedan acercarse, ¿no? Can get at me, y no puedan acercárseme, can get at me. Okay. She started to explore and noticed that everything she could see from the previous room appeared rather ordinary and uninteresting. Started to explore, comenzó a explorar. And noticed
y se dio cuenta, notice, darse cuenta. Ok, darse cuenta. That everything she could see, de que todo lo que ella veía from the previous room, de la habitación anterior, appeared rather ordinary, ¿no? Parecía más bien, ¿no? Rather es como bastante, o más bien. Parecía más bien, o ordinario and interesting, y poco interesante, and interesting. Interesante. Bien. Ok, gracias chicos a todos los que están dándole seguir al live. Recuerden que pueden unirse al grupo de WhatsApp en el link de mi perfil, ¿ya? Bienvenidos a todos los que están ingresando, tanto en TikTok, allí también ya están conectados en YouTube. Recuerden chicos, también aquí en YouTube, si desean comentar algo, escríbanlo, aquí estoy leyendo los comentarios, ¿ya? A ver, seguimos. However, ¿recuerdan qué significaba however? A ver, do you remember? Ok, Eli, ahí está, poniendo estrellitas en el chat. However, sin embargo, very good, sin embargo, everything else there was entirely different. Sin embargo, okay, everything else, todo aquí, okay, todo aquí. Andrés, thank you very much. Thank you for your rose. Sin embargo, todo aquí era totalmente, entirely, okay, enteramente o totalmente diferente. Totalmente. Muy bien. For instance. A ver, otro sinónimo de for instance, chicos. For instance. ¿Qué puedo decir? For instance. O también puedo decir for example. Very good. For example. Ajá, por ejemplo. For instance. Esto no se usa tanto en el inglés hablado, más les recomiendo bastante cuando estén escribiendo. ¿Ya? For example, for example. En vez de estar ahí repitiendo for example, for instance. The pictures on the wall near the fire. Puede ser pictures, recuerden, puede ser fotos, no take a picture, puede ser fotografías, o en este caso nos estamos refiriendo a los cuadros o a las pinturas. Pinturas o los cuadros, ¿no? Near, on the wall, ok, on the wall, en la pared, las pinturas o los cuadros de la pared, near the fire, cerca cerca al fuego, seem to come to life. Seem, a ver, este verbo es algo que también vamos a estar viendo bastante en este libro, seem. What does seem mean? Parecerse, seem, ¿ya? Parecía que, ok, come to life, ok, cobrar vida o volver a la vida. Come to life. Dice, ¿no? Los cuadros en la pared, cerca al espejo, al fuego, parecía que habían cobrado vida. And even the clock on the chimney, e incluso, the clock on the chimney, el reloj que estaba en la chimenea o sobre la chimenea, on the chimney, had the face of a cheerful old man who grinned at her. Ok, tenía un rostro, ok, el rostro de un old man viejo, ok, cheerful. What does cheerful mean? Cheerful es otra forma de decir alegre, yep, alegre, cheerful. O animado, cheerful, alegre o animado. De un hombre viejo animado, who grinned at her. Este verbo también ya lo hemos aprendido en el libro anterior, green. ¿Recuerdan qué significa? Green. Y si yo, por ejemplo, quiero decir, chicos, salud, estoy tomando algo y quiero brindar, ¿no? ¿Recuerdan cuál es la palabra? A ver, si yo quiero brindar, quiero decir salud. Cheers. Cheers. Very good. Very good. Cheers. Green.
Esto es sonreír, ¿no? Ampliamente. ¿Recuerdan quién es el que sonreía de esa forma en el anterior libro? En Alicia en el País de las Maravillas. Who grinned very in that way? The Cheshire Cat, ¿no? El gato loco. Bueno, en español le conocemos más como el gato loco, ¿no? The Cat of Cheshire, ¿no? El gato de Cheshire. Yeah, green, sonreír de oreja a oreja. Alice remarked. Ajá, Alicia resaltó, remarked, o mencionó. They don't keep this room as tidy as the other one. Okay, keep the room. Ellos no mantienen esta habitación as tidy. Tidy, what does tidy mean? Okay, tidy. What does tidy mean? A ver, ¿qué significa tidy? Los que estén en TikTok, chicos, no se olviden de estar dándole like ahí, tap a la pantalla para que TikTok siga recomendándonos. Los que están en YouTube, no se olviden de comentar, please, y dejar su like también, ¿ya? Ahí estamos, 5 likes aquí en YouTube. And they don't keep this room as tidy. Tidy es ordenada, ¿ok? O limpia, ¿no? Ordenada. Ordenada, limpia. No mantienen esta casa, o esta habitación no está tan ordenada como la anterior, ¿no? Looking at several chess pieces scattered all on the floor. Okay, viendo a muchas, several, recuerden, several podemos usar como many, a lot of, ¿no? Viendo muchas, ok, chess pieces, estos dos van juntos, chess pieces, ¿qué significan chess pieces? A ver, chess pieces. What does chess pieces mean? Chess es un juego de mesa. Ajá, piezas de ajedrez, muy bien. Piezas de ajedrez. Mirando muchas piezas de ajedrez scattered on the floor. Mirando a muchas piezas de ajedrez scattered. Scattered significa dispersada. Dispersado, dispersado. Muchas piezas de ajedrez dispersados en el piso, on the floor. But then, with a surprise though, she was down on her hands and knees. Pero entonces, with a surprise, de forma muy sorprendida, ¿no? O con un oh, muy sorprendido, she was down on her hands and knees. Ella estaba, ella bajó, se colocó, ok, she was down on her hands and knees. Ok, hands, recuerden, manos. And knees, what does knees mean? Ok, knees significa rodillas. Muy bien, rodillas. Ella se colocó, ella se agachó, ¿no? Con sobre sus manos y rodillas, ¿no? Ajá. Si yo, por ejemplo, digo la acción, ¿no? Kneel. Este es un verbo. ¿Qué significa este verbo? Kneel. Arrodillarse. ¿Ok? En este caso ella se arrodilló, se puso, ¿cómo le dicen acá? Pues, se puso en cuatro, se puso a gatas, también algunos le llaman así, ¿no? Se puso a gatas. ¿Ok? Captivated by an astonishing sight. Cautivada por una vista, sight, una vista, astonishing. Ok. Sorprendente, astonishing. Ajá. Por algo sorprendente que ella vio. Impresionante. Muy bien. Vamos a colocarlo aquí. Impresionante. Bienvenidos, chicos, a todos los que están conectando. Estamos leyendo Alice Through the Looking Mirror. Esta es la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, este libro.
Recuerden, tenemos las repeticiones en YouTube. Ahorita estamos también en línea en YouTube. Melanie, thank you very much for your claps. También estamos en YouTube y las repeticiones también la van a encontrar allí. ¿Ya? Bien. Ella está cautivada por una sorprendente vista, ¿no? O por algo sorprendente que vio. The chess pieces were walking in pairs. Las piezas de ajedrez estaban caminando in pairs, en pareja, o de dos en dos, in pairs, ¿ok? Esto se usa bastante en el colegio, en el instituto, ¿no? We're gonna do this exercise in pairs. En pareja, ¿no? O de dos en dos. Ujú. She put in four. Ok. Sí, pero ya ustedes saben que eso se malentiende, pues chicos. Eso se malentiende. Ok, don't you ever say that word. Es que más o menos para que ustedes entiendan, pues, cómo se puso eso. Do you mind? Ya, chicos, es una niña, por favor. Cárcel, ¿ah? Cárcel. Ok. Entonces, vamos a leer estos dos párrafos, ¿ya? A ver. Primero lentos. Si desean leer, manden su mensaje ahí al WhatsApp, su request, ¿ok? Para leerlos. Okay. In the blink of an eye, Alice passed through the glass and gracefully landed in the looking glass room. Her first instinct was to check for a fire in the fireplace, and she was delighted to discover a real blazing fire as brightly as the one she had left behind. Alice thought to herself, I'll be just as warm here, if not warmer, because there's no one to scold me away from the fire. How exciting it will be when they see me on this side of the glass and can get at me. She started to explore and noticed that everything she could see from the previous room appeared rather ordinary and uninteresting. However, everything else there was entirely different. For instance, the picture on the wall near the fire seemed to come to life, and even the clock on the chimney had the face of a cheerful old man who grinned at her. Alice remarked, they don't keep this room as tidy as the other one, looking at several chess pieces scattered on the floor. But then, with a surprised tone, she was down on her hands and knees, captivated by an astonishing sight. The chess pieces were walking in pairs. Genial. Raúl Hernández, hello, welcome to today's class. Bienvenida. Bien, chicos, entonces vamos a... Janet, welcome to today's class. Ok, chicos, si alguien desea leer, mande su solicitud aquí en la parte de abajo, ok. Vamos a leer un párrafo cada uno, ¿ya? Para que todos tengan más oportunidad. Ok, in this case, Roger. A ver, let's start with Roger. Ay, no se olviden de estar ahí dándole like ahí al live, chicos. Me ayudarían bastante. Tap ahí, ya, tap ahí en la pantalla. A ver si llegamos a los 20K. Gracias a todos los que están conectados. Hoy estamos teniendo una buena audiencia. Roger, welcome. Hello. Hello. Can you listen to me? Ok, ya. Disculpa, tenía el micrófono, el volumen bajo. Okay, well, Roger, nice to have you here. How are you? Yeah, it was very nice it's very nice to listen to you too. Roger, we're gonna start listening to your reading, okay, from this part. She started, okay, all this paragraph. Okay. Mm-hmm. Started to explore and she's noticed that everything she was from previous room appears rather ordinary and understanding. However, everything she
I can't see pretty well. Oh, really? Everything was, yes. No. Then let me start it all over again. Okay. Okay. She started everything specific from rather ordinary, and I understand it. However, everything else was entirely different. For instance, the pictures on the wall near the fire seems to come to life. Even the clock on the chimney had the face of a cheerful old man whose grinned at her. Alice remarked, "They don't keep this room as tidy as the other one, looking for server checks." I read that part because I was reading on YouTube channel. Oh. I couldn't appreciate it when I read it from my phone because it's too small. Yeah, I know. And I couldn't read anymore. Give me a sec. A ver, vamos a tratar de ponerlo más grande también. This is nice. Now, can you read it now? Oh, really? Okay, I don't know. Okay. That's my explanation. Okay, I understand. Let me continue. I say when it's saying remarks, they don't keep this from as tidy as the other one. Looking for server chest and princess powering on the floor. But then, Oh, sorry. without surprise, she was down on her hands and knees and captivated by the astonishing sight that chess pieces were walking in curves. In pairs. Here is the red king and queen. Yeah, that's it. That's it. Okay, thank you very much, Roger. Okay, everybody, please don't forget to leave your class here, okay? Okay, Roger, thank you very much for your reading. I think you're very eager to continue reading. I like that energy and enthusiasm too. Thank you. Okay, thank you. Yeah, no, I really loved your energy and that enthusiasm that you have sharing information about English too. So I appreciate you a lot, no? Also here and in the WhatsApp group too. Okay, Roger, thank you very much. See you. Okay, let's continue with, okay, Gio, we'll continue with you. Okay. Hello, Gio, welcome to today's class. Nice to have you here. Okay, Gio, we're gonna start reading these parts, this paragraph, okay? So you have all your attention. This part since here until all this paragraph, until pairs. Yeah. She started to explore and noticed that everything she could see from the previous room appeared rather ordinary and uninteresting. However, everything else there was entirely different. For instance, the picture on the wall near the fire seemed to come to life. And even the clock on the chimney had the face of a cheerful old man who grinned at her. Alice remarked, "They don't keep the room as tidy as the other one." Looking at several chess pieces scattered on the floor. But then, with a surprise, she was down on her hands and knees, captivated by an astonished sight. The chess pieces were talking in pairs. Okay, great.
Everybody else, please don't forget to leave your class here. Okay, Gio, thank you very much also for your participation. We really appreciate it too. Okay, thanks. Have a nice day. Thank you. Okay, guys, let's continue. Let's continue, everybody. Good. Yeah, Billy, thank you very much. Andres, yeah, good job. Excellent. Thank you very much, guys, for encouraging your partner too. Okay, let's continue with this part. Here are the red queen and the red king and queen, the white king and queen by the shovel, and even two rooks walking together. A ver, tenemos aquí. Here are, aquí están, okay, the red queen and the red king and queen, el rey rojo y la reina roja, the white king and queen, el rey y la reina blancas, by the shovel, por el, ok, o cerca al shovel. Shovel es una pala, ok, pala. Recuerden, en el caso de, ok, let me show it to you. En el caso de las chimeneas, ¿no? Recuerden que tenían varios objetos con los cuales pueden poder utilizar, ¿no? Para atizar, por ejemplo, el fuego y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, una de ellas era esto, el shovel, era como una pequeña palita para quitar el, ¿cómo se llama esto? Los, the ashes, ¿no? Las cenizas. And even two rooks walking together. A ver, rooks. Do you know what is a rook? Eso también tenemos que verlo. Chess pieces. Eso se lo voy a mandar, esta imagen se la voy a mandar al grupo de WhatsApp. The chess pieces names. Vamos a ver cuáles son los nombres de las piezas de ajedrez en inglés. A ver, una que se vea mejor. Aquí está de aquí, se ve bien. Tenemos king, el rey. Tenemos queen, la reina. Bishop, ese es el alfil. Nosotros lo conocemos como el alfil. Knight. Knight. Este de aquí, recuerden también, knight es el caballo. Bueno, nosotros le decimos caballo, ¿no? Knight en inglés es caballero. Y bishop, ok, bishop es obispo. Bishop, obispo. El obispo y el caballero, ¿no? Nosotros le llamamos alfil y caballo. Rook, la torre, ok, rook. Y por último tenemos pawn. Ya, recuérdalo porque esto de aquí lo vamos a estar viendo bastante también en el libro. Y bueno, la imagen también lo voy a enviar ahí al grupo de WhatsApp, no se preocupen. Ok, rooks walking together. Había dos torres caminando juntas, dice aquí. Ajá. I don't think they can hear me. Ellos, no creo que ellos nos puedan oír. She said, leaning closer. Okay, leaning. Lean significa agacharse. Lean. Agacharse. Lean. Leaning over, agachándose. I almost feel invisible. Siento que soy invisible. Siento que casi soy invisible. As she observed this strange scene, a squeak from behind caught her attention. Mientras ella observaba esta extraña escena, a squeak. ¿Qué significa squeak, chicos? Squeak. Squeak. What does squeak mean? Ajá, eso también lo vimos con el gatito, ¿no? El gatito también hizo este sonido, squeak. Squeak significa chillar, ¿no? O en este contexto significa chillido. Squeak, un grito agudo o un chillido que come from behind, vino desde atrás and caught her attention. Ok, todo esto junto tiene un significado, caught her attention. ¿Qué significa? Catch, ¿no? En presente, catch the attention. Llamar la atención, ok, llamar la atención de algo, ¿no? There are a lot of people that like to catch the attention, ¿no? Hay muchas personas que les gusta llamar la atención, ¿cierto? Ok. Atrapar su atención, sí.
Claro, atrapar también, ¿no? Pero es más como llamar, bueno, nosotros diríamos más como llamar la atención. She turned around just in time, ¿ok? Aquí tenemos un phrasal verb, turn around. Vamos a ponerlo de otro color, ¿ya? A ver, ¿qué color le habíamos puesto a los anteriores? Ajá, verde, verde. Turn around. What does turn around mean? A ver, turn around. Turn around. ¿Se acuerdan de la canción? Okay, what does turn around mean? Darse la vuelta. Okay. Darse la vuelta. She turned around. Okay. Ella se dio la vuelta. Just in time. Justo a tiempo. Just in time. Okay. Just in time. Justo a tiempo. Esto lo ponemos de verde. De amarillo. Just in time. Justo a tiempo. Para ver. Okay. One of the white pawns rolled over and began kicking. Okay. Para ver una de las white pawns. White pawns es uno de los peones, o una de las peones blancas. Okay. Roll over. Ok, roll over. Este también es un phrasal verb. ¿Qué significa roll over? Muchas veces el contexto te da el significado del phrasal verb, ¿no? No es necesario. Claro, es bueno saber el significado por las listas, por ejemplo, ¿no? Pero verlo en un contexto ayuda muchísimo. Roll over, rodar, ¿no? Rodar, se rodó, ¿no? Se rodó. Ok, en otras palabras, como que se cayó y empezó a rodar, ¿no? Tipo lo que siempre hace Neymar, ¿no? Roll over. Ok, se cayó rodando and began kicking y empezó a patear, ¿no? Porque no se podía parar, ¿no? No se podía parar. Began kicking. Suddenly, the white king rushed past the king. Este es otro phrasal verb, rush past. Ajá. What does it mean? Rushed past. Vamos a ponerlo los dos juntos. Rushed past. Rushed past. What does rushed past mean? Rush sería como apresurarse o pasar corriendo. Sería lo que yo lo entiendo mejor así. Pasó corriendo. Pasó corriendo. Ok, al lado del rey. Pasó corriendo por el rey. Knocking him into the ashes. Knocking him. Knock. ¿Qué significa knock? Knock. Knock tiene varios significados. Knock. Knock, por ejemplo, sería en el caso de la puerta, ¿no? Knock the door. Someone is knocking at the door. Alguien está tocando la puerta, ¿ok? Knock podría ser tocar, en este caso la puerta, o el otro significado, por ejemplo, cuando dice knockout, ¿no? No, knockout no, perdón. Golpear, ¿no? Golpear. Golpear. Knockout. Noquear a alguien, ¿no? O dejarlo sin... Golpearlo tan fuerte que lo deja sin saber, ¿no? Sin conciencia, knockout. Okay, knock him into the ashes. Lo golpeó o lo empujó hacia the ashes. Ajá, hace un momentito mencionamos esto. Ash. What does ash mean? Tiene que ver mucho con la chimenea. Ash. Cenizas, muy bien, cenizas, ¿no? Ash, ceniza. Ajá, empujándolo hacia la ceniza sería, ¿no? Into sería como hacia. Knocking him, golpeándolo fuerte hacia las cenizas, and exclaim, it's the voice of my child. Es la voz de mi hijo o hija, ¿no? Es la voz de mi hija. My precious Lily, mi preciosa Lily.
My imperial kitten. Mi gatito imperial, ¿no? Una forma de hablar con cariño a una persona, ¿no? Kitten. My imperial kitten. She began scrambling wildly up the side of the fender. Ella empezó a, okay, scrambling up. Scrambling up. What does scrambling up mean? Scramble up. Este también es un phrasal verb. Scramble up. Scramble up. Empezó a trepar, ¿ok? Empezó a trepar. Scramble up. Salvajemente, empezó a trepar salvajemente por un lado de, ok, fender. Fender es una parte también en este caso de la chimenea también, ¿no? Ok, fender, como una reja. The king grumbled, imperial nonsense. Ok, el rey grumbled. What does grumble mean? Grumbled. Ok, grumble. Quejarse. Empezó a quejarse, grumbled. Imperial nonsense. Nonsense. ¿Qué significa nonsense? Yeah, you're talking nonsense. Tontería o tonterías. Nonsense. Empezó a quejarse, tonterías, ¿no? Imperiales, o tontería imperial, o gran tontería, ¿no? As he rubbed his sore nose, injured in the fall. Rub. As he rubbed, mientras él sobaba, rub, sobarse. His sore nose. Sore nose. What does sore nose mean? Esto lo podemos leer juntos. Sore nose. What does sore nose mean? A ver. Bienvenidos chicos a todos los que se están conectando. Estamos leyendo Alice Through the Looking Mirror. Alicia a través del espejo. Ya estamos viendo esta clase por TikTok y también por YouTube. ¿Ya? Bienvenidos a todos los que están en YouTube también. No se olviden de comentar aquí también en YouTube, dejar su like. Aquí también los estoy leyendo, ¿ya? En el chat. Ahí están algunos comentarios de Eli, Melanie, Raúl Hernández, ¿ok? Ahí pueden ir también comentando. Ok. Sore nose. Esto sería su adolorida nariz. Sore. Sore es cuando te duele algo, ¿ya? Sore muscles, por ejemplo, ¿no? Sore muscles es dolor de músculo. Sore throat, garganta inflamada, sore, ¿ok? Sore throat. Y aquí es sore nose, ¿no? Su nariz adolorida. Injured in the fall. Ok, injured. Injured. Dañada o lesionada. ¿Ya? Injured. Dañada, lesionada, ¿no? En la caída, ¿no? O golpeada en la caída. She had every reason to be a bit annoyed with the queen. She had every reason. Él tenía toda la razón, ¿ok? He had every reason to be a bit annoyed. De estar un poco annoyed. What does annoyed mean? Annoyed. De estar un poco annoyed, molesto. With the queen. Un poco molesto con la reina. Since, aquí since, recuerden, since podemos utilizarlo como desde. O aquí lo podemos utilizar como porque. ¿Ya? Tiene estos dos significados. Porque o desde. Aquí, ¿no? Él tenía toda la razón de estar enojado, un poco, ¿no? A bit. Un poco enojado con la reina porque he was now covered. He was now covered in ashes from head to toe. Debido o porque él estaba cubierto ahora, covered in ashes, está cubierto de cenizas. Está cubierto de cenizas. From head to toe.
A ver, ¿qué significa esta frase? From head to toe. From head to toe. ¿Qué significa? Y es una canción de salsa, ¿no? De la cabeza a los pies. ¿Ya? Entonces, en inglés utilizamos esta frase, ¿ya? De from head to toe. Toe, pues recuerden, toe no es pies, ¿no? ¿Qué significa toe? A ver, toe solito, ¿qué significa? El dedo del pie, ¿no? Desde la punta de los dedos hasta la cabeza, ¿no? From head to toe. O como nosotros decimos, ¿no? De la cabeza a los pies, ¿ya? De la cabeza a los pies. Excelente. Esto creo que se lo copió de, ¿cómo se llama este baladista? El que cantaba Señora de las 4 décadas. Creo que se inspiró en esta frase, ¿no? Desde la punta del pie hasta la cabeza, ¿no? Ok. Alice, eager to be helpful. Ok, eager. Esta es una frase, esta palabra también me gusta bastante. Eager. ¿Qué significará eager? Eager. Ok, eager. Eager sería como una persona deseosa o ansiosa. Ansiosa. Ajá, ansiosa o deseosa de ayudar, ajá, o de ser útil, ¿ok? To be helpful, de poder ayudar. Quickly picked up the queen and set her on the table. Aquí tenemos dos phrasal verbs muy interesantes. Picked up. Vamos a ponerlo de otro color. Recuerden, estos son phrasal verbs. Y el otro sería set on. Set on. Set on. A ver, picked up and set on. What does pick up and set on mean? Pick up, recuerden, ¿no? No es el carro, ¿eh? No es el carro pick up. Sino que sería acá. Levantar, ¿no? Levantar o recoger. Muy bien. Mi Lucía, ¿no? Mi Lucía, ¿no? No, Lucía. Sí. Levantar o recoger. Ajá. La recogió. Recogió a la reina and set her on. Set on. ¿Qué significa set on? Set on, colocar sobre. ¿Okay? Y la colocó sobre la mesa. Set on the table, by the side, okay? By the side, al lado, okay? Al lado, by the side. Esto sí no es un phrasal verb. Vamos a ponerlo de otro color. Ok. Set on, colocar sobre. Ok. By her side, al lado. Ok. Next to, también podríamos utilizar. Next to her noisy little daughter. ¿No? By the side of, sería todo esto junto. Al lado de su pequeña hija. Noisy. What does noisy mean? Noisy. What does noisy mean? Ruidoso o ruidosa. Muy bien. Yeah, ok. De su... Muy bien, Roy, de su hijita ruidosa, ¿no? De su hija ruidosa. The queen gasped and sat down. A ver, gasp. Esto sobre todo sucede cuando estás con una emoción fuerte o has corrido mucho, ¿no? Gasped, gasped. Jadear. O respirar con dificultad, ¿no? Gasped. Jadeó and sat down. Ese también es otro phrasal verb. ¿Qué significa sat down? Vamos a ponerlo aquí. Sat down. Sat down. What does sat down mean? Se sentó. Sat down. For a minute or two, ok. Jadeó, ¿no? Empezó a respirar con dificultad y se sentó. For a minute or two, por un par de minutos, ok. Por un par de minutos. For a minute or two. Es una muy buena frase también para ustedes.
For a minute or two, she could only hold her little Lily tightly in silence. Hold, sostener o abrazar, ¿no? Sujetarse, sujetar. Ah, pero voy a cambiarlo de color primero. Sujetó. Sujetar a la pequeña Lily tightly, fuertemente, ¿no? O apretadamente. Tight es como de una forma rápida, ¿no? En el aire, pues, te quedas impactado, ¿no? You're shocked. Por eso se sentía así la reina. Vamos a leerlo lento. Chicos, síganme con la lectura. Max, welcome to today's class. Well, is this your first time? No, that's very good. Yeah, hope you can enjoy this class. A ver, vamos a leerlo, ¿ya? Here are the red queen a ver, vamos a leerlo despacio primero. Síganme con la lectura en voz alta en casa. Here are the red king and queen, the white king and queen by the shovel, and even two rooks walking together. I don't think they can hear me, she said, leaning in closer. I almost feel invisible. As she observed this strange scene, a squeak from behind caught her attention. She turned around just in time to see one of the white pawns roll over and begin kicking. Suddenly, the white queen rushed past the king, knocking him into the ashes, and exclaimed, "It's the voice of my child, my precious Lily, my imperial kitten." She began scrambling wildly up the side of the fender. The king grumbled, "Imperial nonsense," as she rubbed his sore nose, injured in the fall. He had every reason to be a bit annoyed with the queen since he had now covered in ashes from head to toe. Alice, eager to be helpful, quickly picked up the queen and set her on the table by the side of her noisy little daughter. The queen gasped and sat down. For a minute or two, she could only hold little Lily tightly in silence. Yes. Oh, Lucia, okay, this is your first time too. That's very nice. She was so scared of Alice. Yeah, well, estaban con miedo porque no veían a King. King los estaba levantando y todo eso, ¿no? No, they didn't know Alice was there. Well, very good. Ver, vamos a leer una vez más con una velocidad normal. Chicos, si alguien desea leer, acompañarme con la lectura, mande sus requests. Ok, aquí en la parte de abajo. Send the request, please. Ok. A ver, sígueme con la lectura, ¿ya? Here are the red king and queen, the white king and queen by the shovel, and even two rooks walking together. I don't think they can hear me, she said, leaning in closer. I almost feel invisible. As she observed this strange scene, a squeak from behind caught her attention. She turned around and just in time to see one of the white pawns roll over and began kicking. Suddenly, the white queen rushed past the king, knocking him into the ashes, and exclaimed, "It's the voice of my child, my precious Lily, my imperial kitten." She began scrambling wildly up the side of the fender. The king grumbled, "Imperial nonsense," as he rubbed his sore nose, injured in the fall. He had every reason to be a bit annoyed with the queen, since he has now covered in ashes from head to toe. Alice, eager to be helpful, quickly picked up the queen and set her on the table by the side of her noisy little daughter. The queen passed and sat down. For a minute or two, she could only hold little Lily tightly in silence. Okay.
let's start listening to you. Claudia, let's start with you. Hi, Claudia, nice to have you here. Is this your first time? Your second time? Okay, that's really nice, Claudia. That's really nice to have you here. Tell me, where are you from? Oh, nice. That's very interesting. How long have you been in Chile? Okay, so yeah, it's a long time. So you moved to Chile before the quarantine, before the pandemic. I was in Chile. Yeah, you moved to Chile when you Yes, I can listen to you. Okay, very nice. In which city are you living? In what city are you living? Okay, no, in Chile, where there is a Trujillo in Chile, no? I mean, in this, currently, where are you, in what city are you living? Okay. Yeah, I understand. Okay, so that was good. That was good. Trujillo is really nice. It's a really nice place too. Well, Claudia, we're gonna start listening to you, okay, and reading this paragraph, only this paragraph. Let's see how you read this paragraph, please. So you have all your attention. From this part here. Okay. Here the red king and king, the white king on king by the slope, and then two rocks working together. I don't think they can hear me, she said, leaning in closer. I almost feel invisible. As she absorbed this strength, then I speak, no, sorry, back from behind from her attention. She turned around just in time to see one of the white car roll over and behind, kicking, suddenly the white king rushed past the king, knocking him into the ass and exclaimed, "It's the voice of my child, my precious Lily, my imperial king." She began scrambling quickly up the city of Defender. Okay, good. Everybody, please don't forget to leave your claps too. Okay, hey, Claudia, thank you very much for your participation. Okay, continue practicing, practicing your. The first thing is. No, don't worry. It's okay. It will help you to lose the fear. No, that's the important thing. No, to lose that fear of speaking English, and this is a good experience for you to do. Thank you. Okay, let's continue. Okay, gracias chicos a todos los que están ahí aplaudiendo a su compañera. Thank you very much. I need one more volunteer to read this paragraph. Okay, Andres, let's go with Andres. Hi, Andres. Hello, welcome to today's class. How are you?
No, come on. Your participation is going to be very important. Don't worry. So, Andres, you already read it before, right? Have you already read before? So, yeah, perfect. So it's going to be very helpful to continue doing that too. Okay, let's continue with the next part. You have to read these paragraphs. Okay, so you have all your attention. You can start now. He had every reason to be a bit annoyed with the queen, since he was now covered in the ashes from the head to toe. Alice, eager to be helped, quickly picked up the queen and set her on the table by the side of her noisy little daughter. The queen gasped and sat down for a minute or two. She could only hold little Lily tightly in silence. Thanks. Okay, great. Amazing, very good job. Okay, Andres, you have a very fluent reading. I really liked it. You are. Yeah, continue. Perfect. Yes, I was improving sometimes reading some speech or something like that. Yes, so I realized that I'm getting faster. Yeah, and that's okay. Remember, the idea is not being faster, but the purpose is, or the aim is to sound fluent. And you're doing a very good job at that point too. Thank you very much for your participation. Okay, see ya. Okay, thank you very much. Ok, thank you. Gracias a todos los que también están ahí animando a sus compañeros, ¿no? Ahí está Bailey, Lucía, Melanie. Thank you very much for that. Liz, Areli, thank you very much for your gift. For your corn, ¿no? Por el maicito. Adrián, thank you very much also for your rose. I really appreciate it too. Gracias, chicos, a todos los que están ahí también apoyando con sus regalitos. Ok, chicos, entonces terminamos en esta parte, ¿ya? Terminamos en esta parte por el día de hoy. I hope you have a great weekend. Espero que tengan un buen fin de semana. Espero que si van a salir, por favor, háganlo con responsabilidad. Les menciono rápidamente el material que siempre estoy compartiendo con ustedes. Lo van a encontrar en esta parte, ¿ya? Si están en TikTok, pueden ir al link de mi perfil. Ok, ponen aquí teacher en línea. Ok, y se van. Me etiquetaron mucho en este video, así que hoy analizaremos una guardada. Me etiquetaron mucho en este video. No quiero escuchar. Ok, aquí. En el link de mi perfil, ¿ya? Beacons Teacher Online, van a encontrar esta parte, en el link, en este link. Les va a salir esta página. Recuerden, aquí tenemos las clases personalizadas. Esta es mi página oficial, teacherenlinea.com, donde siempre estoy subiendo material para que practiquen. Y también si en caso desean tener clases personales conmigo. Está en el grupo de WhatsApp. Cuando terminemos el capítulo 1, chicos, cuando terminemos el capítulo 1 voy a estar compartiendo el PDF, ¿ya? Acabando cada capítulo, comparto el PDF. Ya lo compartí al principio, ahora hay que esperar a que terminemos el capítulo. Después tenemos las repeticiones de los lives. Aquí estamos en YouTube y las demás redes sociales con el mismo nombre. Ya siempre teacher en línea. Recuerden, mi nombre es Joseph y yo soy tu teacher de inglés. Okay, thank you very much for your participation. I hope you have a great weekend. Espero que tengan un buen fin de semana, chicos, y nos estamos viendo el día lunes también en la clase. Okay, see you.